Nació en una tierra que se estremecía entre el hambre y el orgullo. Un niño que vio a los hombres sudar bajo un sol implacable y a las mujeres llevar esperanza en silencio. En el pequeño pueblo de Alto Songo, donde el polvo se pegaba a las suelas y los sueños se evaporaban con el calor del mediodía, José Miguel Batlle aprendió la cruel aritmética de la supervivencia. O aguantas o te desvaneces. La mirada de su madre fue la primera lección de disciplina. Inquebrantable, firme, tallada por años de escasez. El silencio de su padre fue la segunda, una ausencia que le enseñó más que las palabras. La pobreza se convirtió en su primer uniforme y el silencio en su primera arma. La Cuba de los años 30 era una herida suturada con música y rumores. Los cafés bullían de chismes sobre políticos que prometían reformas y traían la ruina. La radio transmitía boleros y propaganda, difuminando la línea entre el sentimentalismo y el engaño. José creció escuchando, no hablando, absorbiendo cada contradicción de una nación donde la dignidad era la moneda de cambio de los pobres. Mientras otros niños soñaban con el béisbol y el romance, él soñaba con el orden. Reglas, estructura. Un mundo donde el caos pudiera ser sometido. Aún no lo sabía, pero el niño que buscaba controlar su propio hambre algún día comandaría un imperio del miedo. A sus 20 años, las calles de Santiago de Cuba lo habían endurecido. Las risas de los jugadores y los susurros de las prostitutas habían reemplazado las canciones de cuna de su infancia. El uniforme de policía le daba autoridad, pero lo que realmente vestía era invisibilidad. Tras la placa, observaba cómo se desplegaba la anatomía de la corrupción como un sermón. En los bares y burdeles de La Habana, vio cómo se grababa el pecado y se vendía la pureza. El poder no era una virtud, era una transacción. Cada soborno, cada apretón de manos, cada favor susurrado era un hilo en la red que estaba aprendiendo a tejer. Cada hombre tenía un precio. Solo necesitaba saber qué moneda preferían: miedo, lealtad o dinero. La Habana de los años 50 era un sueño febril. Los casinos brillaban bajo las lámparas de araña, mientras los mendigos dormían en callejones flanqueados por coches estadounidenses. La isla se había convertido en escenario tanto de decadencia como de desesperación. Bajo el régimen de Fulgencio Batista, la ciudad latía como un espejismo, mitad paraíso, mitad purgatorio. Las manos de la mafia se extendían sobre ella como un guante de seda, suaves pero asfixiantes. El Hotel Riviera de Meyer Lansky se alzaba como un templo a la codicia, donde los millonarios estadounidenses bebían ron mientras los camareros cubanos rezaban por propinas. Batlle caminaba entre ellos con la mirada penetrante, aprendiendo que el dinero era el único idioma que todos hablaban con fluidez. Para los turistas, La Habana era la joya del Caribe. Para José, era un mapa de tentaciones. No perseguía el vicio, lo estudiaba, su mecánica, su precisión, cómo los hombres lo arriesgaban todo por la ilusión de la suerte. Aprendió que la corrupción no era caos, sino una estructura enmascarada. Tenía su propio equilibrio, su propia jerarquía, su propio Dios, y por primera vez José se vio reflejado en ese sistema, un hombre capaz de imponer el orden en el corazón mismo de la decadencia. Cada soborno aceptado, cada pecado permitido, era una lección disfrazada de indulgencia. Pero todas las ilusiones se desmoronan. En enero de 1959, el sonido de botas marchando reemplazó al jazz en los clubes nocturnos de La Habana. La revolución de Fidel Castro llegó no como una tormenta, sino como un ajuste de cuentas. Los casinos cerraron, las luces de neón se apagaron y los mafiosos huyeron a las sombras que una vez habían gobernado. Batlle vio cómo su mundo se evaporaba en cuestión de semanas.
El régimen que lo había alimentado ahora lo condenaba. Su placa, antes un escudo, se convirtió en un objetivo. Cada conexión, cada favor, cada secreto que guardaba, de repente se convirtió en evidencia. Y así, como miles de otros, empacó las cenizas de su antigua vida y cruzó el océano hacia la incertidumbre. El exilio no fue una tragedia para José, sino un desafío. En diciembre de 1959, cuando su barco atracó en Miami, el aire no olía a pérdida, sino a oportunidad. Estados Unidos era una paradoja, un lugar que castigaba a los infractores, pero veneraba la ambición. Para un hombre que comprendía ambas cosas, era tierra sagrada. Llegó no como refugiado, sino como estratega. Bajo su apariencia serena ardía el juramento tácito de todo exilio. Regresar, reconstruir o vengarse. Aún no sabía cuál de las tres lo definiría, pero las perseguiría con la misma devoción. Entonces llegó el llamado de la historia, Bahía de Cochinos. Los exiliados lo susurraron como una profecía. Para Washington fue una operación. Para José fue la redención. Se unió a la brigada no por ideología, sino por identidad. La CEMISA lo entrenó para invadir la isla que una vez controló, prometiéndole que la valentía restauraría la patria. Pero la valentía, aprendería, no era suficiente. En las orillas de Playa Girón, la valentía murió bajo el rugido de los tanques soviéticos. Los estadounidenses dudaron. La cobertura aérea nunca llegó. Y José se vio atrapado en una guerra que terminó antes de comenzar. El sueño de recuperar Cuba se disolvió en disparos y lodo. Las cárceles de Castro no se construyeron para castigar, se construyeron para quebrar. Tras sus muros, José descubrió una verdad más brutal que la derrota: que los hombres sobreviven no por piedad, sino por estructura. La disciplina se convirtió en su oxígeno. Estudió el sufrimiento como una ciencia, observando quién se derrumbaba ante el miedo y quién resistía. La revolución le arrebató su patria, pero la prisión le enseñó su credo. La lealtad es supervivencia. Cuando finalmente fue liberado a cambio de presos políticos, el hombre que salió no era el mismo que entró. Su fe en las naciones se había desvanecido. Ahora solo creía en el control. De regreso a Estados Unidos, ya no parecía un soldado, pero llevaba la guerra dentro. El enemigo ya no era Castro, era la oscuridad. En Union City, Nueva Jersey, entre el humo de los puros y los chismes en español de los cubanos exiliados, comenzó a construir de nuevo, no con balas, sino con números. Bajo las risas de las mesas de dominó y el ritmo de los boleros, encontró algo casi sagrado: el juego de la bolita una, lotería de azar y esperanza. Pero José no veía azar, veía estructura, probabilidad, psicología, control. Lo que otros jugaban por suerte, él lo jugaba por imperio. Union City era su nueva Habana, solo que más fría, más solitaria, más desesperada. Los inmigrantes anhelaban un pasado que jamás regresaría, y José les ofrecía algo en qué creer, una esperanza disfrazada de apuesta, unas monedas apostadas a un número, un susurro de fortuna. Era simple, adictivo, imparable. La misma disciplina que antaño construía las jerarquías policiales, ahora moldeaba su orden criminal. Cobradores, ejecutores, contadores. Cada hombre tenía su lugar, cada norma su consecuencia. Y detrás de todo, José permanecía silencioso, calculador, transformando el exilio en poder. Al final de la década, el chico de Alto Songo había aprendido el secreto que definiría su vida. Los imperios no caen cuando se construyen sobre la fe, sino cuando olvidan el miedo. En el espejo no vio un fracaso de la historia, sino a su creador. La revolución lo había exiliado, pero también lo había forjado. Donde otros vieron la derrota,
él vio un plan. El imperio que estaba a punto de construir no se forjaría a partir de la política ni la ideología, sino de algo mucho más fuerte, el deseo humano. Y así comenzó la leyenda del padrino de la pequeña Habana, el hombre que convirtió la pérdida en un arma y el exilio en un trono. El exilio no es un lugar, es una condición del alma. José Miguel Batlle vivió en ese exilio como un hombre que camina entre el humo, siempre en movimiento, nunca visto. Las calles de Union City apestaban a café barato y nostalgia, cada escaparate empañado por el recuerdo de una Cuba perdida que solo existía en sueños. Hombres que una vez inspiraban respeto, ahora doblaban periódicos para ganarse la vida. Mujeres que antes bailaban en cabarets habaneros, ahora fregaban los suelos de los restaurantes de Nueva Jersey. Y sin embargo, en medio de la silenciosa desesperación de las vidas desplazadas, José vio lo que otros no pudieron ver: el hambre bajo las sonrisas, la desesperación disfrazada de dignidad. No era solo una ciudad, era una colonia de fantasmas que anhelaban volver a importar. Se mimetizaba a la perfección, porque él también era un fantasma. Sus ojos reflejaban el peso tácito de hombres que habían matado, perdido y sufrido demasiado para volver a ser comunes. Observaba a estos compañeros exiliados no con lástima, sino con precisión, estudiando cómo su fe se aferraba a viejas banderas y emisoras de radio que se apagaban. Rezaban por la liberación de Cuba, pero José había dejado de creer en las liberaciones. Creía en la influencia. Comprendió que la esperanza, bien gestionada, podía ser tan rentable como el miedo. Y así empezó a convertir la nostalgia de la ciudad en moneda corriente, una pequeña apuesta a la vez. La primera vez que vio a un hombre apostando en la bolita en una bodega de la esquina, José sonrió no de alegría, sino de reconocimiento. Allí estaba, la vieja lotería cubana, contrabandeada a través del mar como un recuerdo de contrabando. Las reglas eran simples: elegir un número, esperar al destino, pero detrás de esa simplicidad yacía una máquina de matemáticas y emoción. Los pobres jugaban para escapar de su pobreza por un día. José vio en ella una revolución silenciosa e invisible, una estructura de caos que solo un hombre disciplinado podía controlar. Donde otros veían un juego, él veía un imperio esperando nacer de los números, la codicia y la rutina. Empezó en silencio, sin ostentación, sin ruido, solo organización. Recaudadores sobre el terreno, contables tras cortinas, mensajeros haciendo recados entre bodegas, barberías y cafés. Todos los hombres de su red le debían no solo dinero, sino respeto. No gritaba para mandar, era innecesario. La autoridad, creía, no residía en el volumen de la voz, sino en el silencio que la seguía. Quienes desobedecían rara vez lo hacían 2 veces. Semana tras semana, el dinero empezaba a fluir, primero a cuentagotas, luego a raudales. La misma disciplina que antaño guiaba sus informes policiales y planes de batalla, ahora guiaba su imperio del azar. No estaba construyendo el caos, sino un orden disfrazado de pecado. Union City se transformó bajo su mano invisible. Tras las risas de los cafés cubanos, sus hombres se reunían cada noche para contar las apuestas del día. Tras puertas cerradas, se escribían libros con tinta invisible. Las deudas se registraban como mandamientos. El corazón del barrio empezó a latir a su ritmo. Incluso los susurros cambiaron de tono. Cuando su nombre afloraba, la gente bajaba la voz. Lo llamaban el jefe o simplemente Don Miguel, aunque no pidió ninguna de las dos. No era miedo lo que quería, sino estructura. El miedo era solo la herramienta que impedía que se desmoronara. Pero la estructura, como el poder, siempre tiene un precio. Algunos de sus coleccionistas se volvieron codiciosos. Otros
descuidados. José los manejaba como un cirujano trata una infección, con rapidez, discreción y precisión. Un hombre desaparecido era una lección, una tienda incendiada, una advertencia. La policía nunca sospechó de él. Para ellos era solo otro exiliado ambicioso. Sin embargo, dentro de la red de bodegas y bares, ya era leyenda. El soldado exiliado se había convertido en algo mucho más peligroso. Un empresario de Lampa, un hombre que comerciaba con sueños y deudas. Lo que hizo diferente a José no fue la crueldad, sino la paciencia. Mientras otros ostentaban autos y oro, él mantenía su lujo oculto. Su oficina era una mesa en la trastienda de una cafetería, y sus reuniones se disfrazaban de partidas informales de dominó. Entendía la regla más antigua del poder: en cuanto pareces un rey, alguien empieza a planear tu derrocamiento. Así que gobernó desde la sombra, dejando que otros se atribuyeran el mérito y cayeran cuando la luz se volvía demasiado intensa. Era una estrategia forjada en los fracasos de Cuba. Nunca dejes que la ideología te ciegue ante las oportunidades. Nunca dejes que el orgullo anuncie tu presencia. Aún así, a medida que su imperio crecía, también lo hacía su ambición. Sabía que Union City era demasiado pequeña para contenerlo. Las cifras, los cobradores, los sobornos discretos, todo era la preparación para algo más grande. A través de contactos forjados en la época policial de La Habana, se acercó al submundo de Nueva York, donde lo nuestro gobernaban con rituales férreos y ejecuciones silenciosas. José no buscaba su aprobación, buscaba sus métodos. Observaba cómo los italianos forjaban lealtad a través de la familia, cómo hacían que el asesinato pareciera un deber, cómo blanqueaban sangre para obtener negocios. Para él, la mafia no era competencia, era educación. A principios de la década de 1970, José había creado la Corporación Cubana Americana, un nombre que sonaba patriótico, pero que insinuaba poder. Era a la vez un negocio y una hermandad, un reflejo de los sistemas a los que una vez sirvió y sobrevivió. Cobradores, contadores, soldados, ejecutores, todos unidos por una inquebrantable cadena de disciplina. Y en la cima, José, tan tranquilo como siempre, orquestando el crimen como una sinfonía. Las ganancias se multiplicaron inimaginablemente. Desde las bodegas del Spanish Harlem hasta los cafés de la pequeña Habana, su juego de azar se convirtió en un ritual de fe. Los pobres apostaban para sentirse vivos. José recogía sus sueños como ofrendas a un Dios que nadie veía, pero al que todos obedecían. Con el éxito llegaron los enemigos. Otros exiliados envidiaban su alcance. Bandas rivales intentaban robarle a sus recaudadores, e incluso algunos de sus antiguos aliados comenzaron a cuestionar su autoridad. José los enfrentó no con ruido, sino con silencio. Una advertencia susurrada al oído correcto, una deuda cancelada de repente, un hombre desapareciendo antes del amanecer. El orden se restableció. No era impulsivo, era inevitable. Y a medida que afianzaba su control sobre las calles, comenzó a comprender la verdad más embriagadora de todas. El miedo no era solo un arma, era un lenguaje. Una vez que un hombre aprendía a hablarlo con fluidez, podía comandar naciones. En privado, José reflexionaba a menudo sobre su vida, no con culpa, sino con ironía. Había sido un soldado de ideales, un hombre dispuesto a morir por una bandera. Ahora comandaba un ejército propio, pero su única bandera era el lucro, y sin embargo, se sentía más honesto que nunca. Las naciones mentían, el dinero no, el poder era puro, la disciplina era la verdad. Para él, la moral era solo un lujo para los débiles. El mundo le había mostrado su verdadero orden. Él simplemente se atenía a él, con una mejor estrategia. Y así,
Al amanecer de los años 70 y con las luces de neón de Miami brillando con más intensidad que las de La Habana, José se encontraba en la encrucijada de dos mundos, uno perdido, otro conquistado. El exiliado se había negado a morir, en cambio, se había reinventado como algo invencible. Cada dólar que pasaba por su red era una bala disparada contra el destino que una vez lo humilló. Cada susurro atemorizado de su nombre era prueba de que había sobrevivido tanto a su país como a sus enemigos. Sin embargo, en el fondo, en las tranquilas horas previas al amanecer, incluso él presentía lo que todos los constructores de imperios finalmente hacen, que el poder, una vez reclamado, exige ser defendido, no una vez, sino para siempre. Para cuando la década de 1970 se apoderó de Estados Unidos como una fiebre, José Miguel Batlle ya no caminaba entre hombres, maniobraba entre sistemas. Lo que había comenzado como un humilde juego de la bolita, ahora latía por 3 estados como un torrente sanguíneo secreto. Cada mañana miles de pequeñas apuestas cruzaban de mano en mano. Monedas de 5, 25 centavos, dólares, cada una insignificante por sí sola, pero juntas formaban un imperio construido con la moneda de la esperanza humana. Las calles de Union City, Spanish Harlem y la pequeña Habana vibraban con el ritmo tranquilo de su invento. La gente creía estar jugando a los números, estaban jugando a su diseño. Cada papelito, cada apuesta susurrada, era una plegaria a un dios sin altar, sin nombre, sin piedad. Al principio, José vio crecer su imperio como un científico observa una llama en un laboratorio, curioso, distante, fascinado por su comportamiento. Las cifras eran asombrosas, decenas de miles de dólares al día, luego cientos, luego millones al año. El dinero no se movía en oleadas, sino en silencio. Bodegas y barberías se convirtieron en templos donde se veneraba la suerte y la fe se medía en efectivo. Sus hombres coleccionaban sobres como si fueran platos de comunión, y cada dólar que regresaba a él llevaba el aroma de la desesperación, el eco de quienes habían apostado su hambre por la ilusión del destino. Para José era hermoso, no porque fuera rentable, sino porque estaba controlado. En un mundo que una vez lo había humillado, ahora él dictaba las probabilidades. Gobernaba mediante la disciplina, no el miedo, aunque ambos a menudo parecían iguales. Sus lugartenientes eran elegidos no por su crueldad, sino por su obediencia. Los entrenaba como si fueran soldados, nunca cuestionar órdenes, nunca tocar lo ajeno, nunca olvidar quién te creó. Sus reglas se recitaban como escrituras. Incluso el coleccionista más humilde comprendía que la lealtad no era una virtud, era supervivencia. José no necesitaba alzar la voz. Su silencio era legendario. Los hombres que lo traicionaban simplemente se desvanecían. Y la ciudad aprendió hasta interpretar la ausencia como un castigo. La muerte era demasiado ruidosa para su gusto. La desaparición era más elegante. Construyó una jerarquía como un ingeniero construye un puente, mesurada, estratificada, inquebrantable. En la base estaban los corredores, los chicos que recogían las apuestas puerta a puerta. Por encima de ellos, los cobradores, luego los contadores, que eran los sacerdotes de su iglesia, versados en números, leales al decimal. Por encima de ellos se alzaba su círculo íntimo, hombres forjados en su pasado. Viejos camaradas de policía, soldados exiliados, patriotas desilusionados que habían cambiado la política por ganancias. Y por encima de todos ellos, el propio José, una sombra en la cima de una pirámide hecha de miedo, devoción y rutina. Él la llamaba la Corporación Cubana Americana, pero en verdad era un imperio disfrazado de nostalgia. Union City se convirtió en su campo de pruebas, Nueva York en su campo de batalla, y Miami
en su catedral. En el Harlem español, sus coleccionistas se movían con la precisión de fantasmas, mezclándose con el murmullo de los clubes de salsa y las conversaciones de medianoche. En la pequeña Habana era un rumor susurrado tras el olor a café y el sonido de las fichas de dominó al chocar sobre las mesas de madera. Su alcance creció porque era invisible. Aprendió pronto que el poder oculto es el doble de potente que el poder ostentado. Los italianos vestían trajes y limusinas. José, paciencia e invisibilidad, para cuando las autoridades se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Ya era demasiado tarde. El torrente sanguíneo de la ciudad ya le pertenecía. Pero el éxito engendra depredadores. Los italianos lo habían notado. Lo nuestro, esos autoproclamados reyes del submundo estadounidense, observaban el ascenso de este cubano con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus territorios se superponían en Harlem y Miami, donde el juego, las drogas y la influencia colisionaban como placas tectónicas. Esperaban que cediera. En cambio, José hizo algo inesperado. No luchó, negoció. Invitó a ciertos capos a cenas tranquilas, no para mendigar espacio, sino para hablar de eficiencia. Les habló en el único idioma que respetaban, las ganancias. Y para su sorpresa, no era un advenedizo, era un igual. Ofrecía cooperación, no conflicto. Donde terminaba su alcance, comenzaba el suyo. Su gente podía moverse donde la suya no podía, en barrios que confiaban más en su acento que en su linaje. No era paz, era una alianza de depredadores que acordaban alimentarse sin morderse entre sí. Para sus hombres, José se convirtió más en un mito que en un hombre. Susurraban que nunca dormía, que podía contar el dinero por el sonido, que aún rezaba por las almas de sus enemigos antes de ordenar su muerte. Cierto o no, no importaba. El mito funcionaba. Un hombre temido es respetado. Un hombre mitificado es obedecido. Su leyenda se extendió por la diáspora cubana exiliada como folclore. Lo llamaban el padrino de la pequeña Habana, el padrino de la pequeña Habana, aunque prefería empresario. La ironía no se le escapó. Él, que una vez había llevado una placa de policía en La Habana de Batista, ahora comandaba un ejército criminal más organizado que el gobierno al que había servido. La década de 1970 se convirtió en su época dorada. Su imperio era a la vez militar y místico, ligado por la lealtad y lubricado por el miedo. El dinero fluía sin cesar, y con él llegaron nuevas ambiciones. Empezó a prestar dinero a pequeños negocios, lavanderías, restaurantes, gasolineras. Parecía legítimo, pero detrás de cada préstamo había una cadena. Si se atrasaba un pago, el interés se duplicaba. Si se atrasaba dos, la tienda cambiaba de dueño. Barrios enteros debían su supervivencia o su destrucción a sus cálculos. Ya no se limitaba a gestionar una lotería. Estaba moldeando economías. Ni siquiera sus enemigos podían negar su genio. Lo odiaban como los desvalidos odian al artífice de su dependencia. Pero el poder siempre crea distancia. Cuanto más ascendía, más solo se sentía. Su hijo, José Miguel Jr., se estaba integrando al negocio familiar, reflejo de la voluntad de su padre, pero no de su paciencia. El chico quería más visibilidad, más territorio, más peligro. José se veía reflejado en él y le temía. Había construido un imperio de silencio, y ahora su heredero quería proclamarlo en voz alta. Era la primera grieta en su diseño, la sutil fractura entre la disciplina y el ego. Los imperios, lo sabía, rara vez caen por culpa de los enemigos. Se derrumban desde dentro, por hijos que heredan la ambición, pero no la moderación. Aún así, por ahora, la máquina funcionaba a la perfección. Cada noche,
Los cobradores llevaban sus sobres a casas seguras. Los contables llenaban libros de contabilidad invisibles y los corredores se preparaban para otro día de sueños, disfrazados de números. Las calles brillaban con una esperanza artificial, y José lo observaba todo con la satisfacción de quien ha dominado el caos que una vez temió. Pero bajo esa satisfacción, algo inquieto se agitaba, la sensación de que el juego había superado a su creador. Su imperio ya no le pertenecía solo a él, se había convertido en un organismo vivo que exigía alimentación constante, lealtad constante, miedo constante. Y como todos los seres vivos nacidos de la ambición, estaba tan hambriento como para devorar incluso a su creador. En esos raros momentos en que José se permitía imaginar el futuro, veía dos posibles finales, una dinastía o una caída. Ambos exigían sacrificio. Ambos le exigirían elegir entre el control y el legado. Y aunque se decía a sí mismo que podía tener ambos, la silenciosa voz interior, la forjada en las celdas de las cárceles de Castro y el humo de los casinos de La Habana, susurraba la verdad que no quería afrontar. Ningún imperio sobrevive a su propia perfección. El muchacho que una vez vio arder su isla, ahora había encendido su propio fuego, y aunque se encontraba en el centro en señal de triunfo, ya podía sentir que el calor aumentaba. El poder es ruidoso cuando se gana, pero cuando empieza a flaquear, susurra. Durante años, José Miguel Batlle había cimentado su dominio sobre el silencio, sobre el ritmo preciso de los hombres que obedecían órdenes y el dinero que circulaba sin ser visto. Pero incluso el silencio resuena cuando se quiebra. A finales de la década de 1970, la corporación cubana americana era tan vasto que parecía eterno. Sin embargo, en la quietud de sus noches, José empezó a sentir un cambio, una inquietud que no provenía de sus enemigos, sino de su propia creación. No era el miedo lo que lo atormentaba, era la familiaridad. La misma disciplina que una vez lo protegió ahora lo estrangulaba. Cuando un imperio es demasiado perfecto, empieza a buscar maneras de destruirse. La primera traición fue pequeña, casi invisible. Un coleccionista de Nueva York se embolsó dinero destinado a los altos mandos. Fue un error, un desliz nacido de la codicia, pero la codicia es contagiosa. José podría haberlo perdonado. No lo hizo. El perdón, creía él, era solo otra palabra para la debilidad. El hombre desapareció en cuestión de días. Nadie hizo preguntas, solo leyeron el mensaje. En el mundo de Batlle, la muerte no era un castigo, sino un signo de puntuación. Aclaraba el significado. Después de eso el silencio regresó. Pero era más pesado, más denso, más temible. El tipo de silencio que sofoca incluso la lealtad. Y sin embargo, José comprendía mejor que nadie que el miedo era una moneda frágil. Podía comprar obediencia, pero no permanencia. Así que forjó su justicia como arte, mesurada, elegante y definitiva. La traición se convirtió en ritual, la ejecución en teatro. Los rumores en el Harlem hispano hablaban de un hombre encontrado flotando en el Hudson, otro quemado vivo en su coche, otro desaparecido tras una reunión. Ninguno de estos crímenes podía atribuirse a él, pero todos lo sabían. No necesitaban pruebas, tenían miedo. El miedo siempre se autocontrola. Es la forma más limpia de control. Pero lo que José no pudo controlar fue la ambición, la enfermedad invisible que infecta a los hombres que se creen intocables. Uno de sus sicarios de mayor confianza, Ernesto Ernstico Torres, empezó a creerse irreemplazable. Torres había sido su sombra durante años, la mano que cobraba deudas, la voz que hacía temblar a otros. Pero las sombras olvidan que solo existen gracias a la luz ajena. Torres se volvió inquieto,
independiente, demasiado cómodo con la sangre. Corrieron rumores de que estaba robando ganancias, tal vez soñando con su propia organización. José no quería creerlo, pero la incredulidad, lo sabía, era el primer paso hacia la muerte. El enfrentamiento era inevitable. No ocurrió entre disparos ni furia. Ocurrió en una habitación silenciosa, alrededor de una mesa, entre dos hombres que una vez se confiaron la vida. José no alzó la voz. Simplemente pidió la verdad. Torres mintió. Fue una mentira pequeña, pero José la vio. El silencio que siguió fue más frío que una bala. Una semana después, Torres desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su ausencia resonó más fuerte que cualquier grito. Los demás lo entendieron. José amaba la lealtad más que la condenación. Su arresto en 1977 debería haber sido el final. Los periódicos lo pintaron como justicia, la caída del padrino cubano. Dijeron que había conspirado para asesinar a su propio hombre, que la poderosa corporación se estaba desmoronando. Pero el poder, José lo sabía, nunca se derrumba del todo. Se adapta. En prisión, se comportó como si aún estuviera al frente de su imperio, dando órdenes mediante cartas codificadas, hablando a través de visitantes cuyos ojos transmitían mensajes que ningún guardia podía descifrar. Cuando finalmente salió, 2 años después, las calles lo esperaban. Sus hombres lo habían mantenido todo con vida. Habían preservado su nombre como una religión. Cuando regresó, no fue para reconstruir, sino para recordarle al mundo que nunca había caído. Sin embargo, algo había cambiado. La violencia que antes parecía estrategia, ahora se sentía como gravedad, inevitable, pesada, imparable. Sus hombres le temían, pero ya no lo amaban. El miedo había reemplazado a la fe, y el miedo, lo sabía, podía volverse contra sí mismo. La misma precisión que una vez hizo invencible su imperio, ahora alimentaba la paranoia. Empezó a haber traición por todas partes, en miradas, en silencios, en informes tardíos. No confiaba plenamente en nadie, ni siquiera en su propia sangre, y mucho menos en su sangre. Su hijo, José Miguel Jr., era ambicioso, brillante, pero impaciente. El tipo de hombre que confundía la crueldad con la fuerza. Su relación se convirtió en un reflejo de todo lo que José temía. Un reflejo sin comprensión. El padre vio en el hijo a un hombre demasiado ansioso por demostrar su valía. El hijo vio en el padre a un fantasma que se negaba a morir. El poder pasado de mano en mano siempre conlleva veneno. Lo que José había construido mediante la disciplina, su hijo buscaba expandirlo mediante el dominio. La diferencia era sutil, pero fatal. José sabía que el control requería silencio. Su hijo prefería el ruido. Y el ruido llama la atención, el único enemigo que no se puede sobornar ni matar. La década de 1980 llegó con la arrogancia de una nueva era. Estados Unidos estaba ebrio de excesos, dinero, cocaína, lujo. El imperio de José se adaptó, expandiéndose más allá. La bolita en préstamos, drogas y blanqueo. Lo que estaba en juego se volvió monstruoso. El dinero ya no olía a tinta, sino a sangre. Hizo tratos con los italianos, los colombianos, cualquiera cuya ambición igualara la suya. Por un tiempo, se sintió como la inmortalidad. Pero la inmortalidad, se dio cuenta, no es la vida eterna, sino la decadencia prolongada. Con cada dólar ganado, se sentía más alejado de la disciplina que lo había forjado. Su imperio era más rico que nunca, pero también más ruidoso, más arriesgado, más salvaje. La generación más joven no respetaba el silencio, celebraba el caos. José intentó restablecer el orden de la única manera que conocía, con precisión y miedo. Reforzó las filas
impuso rituales, exigió juramentos de lealtad. Pero el mundo exterior había cambiado. Las fuerzas del orden estaban aprendiendo nuevos lenguajes. Escuchas telefónicas, vigilancia, agentes encubiertos. Lo que José había dominado en secreto ahora, lo descifraban hombres con micrófonos y órdenes judiciales. Había gobernado mediante la invisibilidad, y la invisibilidad moría. Por primera vez en décadas no podía distinguir dónde estaban los ojos. La presión lo sumió en su interior. Ya no confiaba en las reuniones, los teléfonos, ni siquiera en las cenas familiares. Hablaba menos, observaba más. Para los de afuera parecía tranquilo, majestuoso, sereno. En su interior, el viejo soldado había regresado. Calculador, insomne, listo para la guerra. Comprendió que todo imperio, al final, se enfrenta a la misma paradoja. El miedo que lo construyó también lo consume. Aferrarse demasiado al poder es estrangularlo, pero José nunca había aprendido a soltarlo. Y entonces, la Corporación Cubana Americana entró en su época más peligrosa. Ya no era un sindicato disciplinado, sino una bestia viviente de la codicia, alimentándose a sí misma. Hombres que antes cumplían órdenes ahora las dictaban. La violencia se volvió personal. La sangre reemplazó al orden. El miedo se volvió introspectivo. La máquina que José había construido comenzó a zumbar con un ritmo extraño e inestable, como un reloj cuyos engranajes ya no marcan la hora. Y en esa discordia, el padrino de la pequeña Habana comprendió la verdad más cruel de todas. El silencio que había venerado finalmente se había vuelto en su contra. Por primera vez en su vida, José sintió lo que sus enemigos siempre habían sentido antes de morir. Ni rabia ni arrepentimiento, sino inevitabilidad. El sonido del destino afilando su espada en la oscuridad. El sol nunca se pone del todo en un imperio hecho de sombras. En el corazón de la pequeña Habana, entre el resplandor neón de las tabaquerías y el rítmico zumbido de la salsa, José Miguel Batlle había forjado un reino que existía en las grietas entre lo legal y lo condenado. Se rumoreaba que su riqueza era asombrosa, pero la verdad era más compleja. No se trataba solo de dinero, se trataba de maestría. Su nombre se había convertido en una leyenda susurrada, pronunciada con reverencia y temor. En los barrios de Miami, era más que un hombre de negocios. Era el padrino, una figura cuya presencia se sentía en el aire, y en cada rincón de la ciudad, tras cada puerta cerrada, su imperio se extendía como una red, invisible para quienes no sabían mirar. El Corporación Cubana Americana se había expandido mucho más allá de la lotería con la que empezó. Lo que antes era un juego humilde, ahora operaba como una sofisticada empresa criminal. Se manejaban números, se blanqueaba dinero, se traficaban drogas y se ofrecían préstamos con intereses tan altos que dejaban sin blanca a los pobres. José había creado un monstruo que rugía por Florida, Nueva York y más allá, extendiendo sus tentáculos hacia negocios inmobiliarios, clubes, casinos y, por supuesto, la política. Su nombre estaba en boca de todos. Ya fuera que lo amaras o le temieras, tenías que reconocerlo. Se había convertido en el eje sobre el que giraba todo un submundo. Pero a pesar del imperio, a pesar de la reverencia, había un silencio que José sentía en la boca del estómago. No era el silencio del poder, sino el silencio del aislamiento. Cuanto más alto asciendes, menos aliados reales tienes. Se había convertido en un fantasma, un enigma envuelto en las sombras de su propio éxito. En Miami, había construido una mansión que era más una fortaleza que un hogar, rodeada de muros lo suficientemente altos como para mantener a raya incluso la verdad. No necesitaba recorrer las calles para saber lo que estaba sucediendo. Tenía ojos en todas partes.
Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también lo hacía el silencioso zumbido de su propia paranoia. Le susurraba en la quietud de la noche: ¿quién te traicionará a continuación? Por la noche, el pulso de la ciudad latía más lento, pero con más intensidad. Mientras otros festejaban, José estaba sentado en su oficina, con vistas a las calles que antaño se sintieron como su hogar. El barrio estaba cambiando. La comunidad cubana, tan vibrante y orgullosa, había comenzado a fragmentarse. La generación más joven ya no veía a José como el protector ni como la figura paterna. Lo veían como una reliquia, una sombra del pasado. Los antiguos exiliados, antaño tan leales, comenzaban a cuestionar si el imperio que había construido valía el precio que habían pagado. El nombre de José ahora se asociaba no solo con la riqueza, sino también con el miedo, la violencia y la corrupción. Había traído prosperidad a su pueblo, sí, pero ¿a qué precio? Y en los rincones tranquilos de su mente, el mismo pensamiento lo carcomía. ¿Me convertí en todo lo que odiaba? Fuera de su fortaleza, el mundo había empezado a cambiar. La década de 1980 avanzaba con fuerza, trayendo consigo una nueva ola de tácticas policiales y escrutinio mediático. El gobierno, liderado por una administración cada vez más agresiva, se centraba en una guerra contra las drogas que parecía interminable y absorbente. El imperio de José era un objetivo obvio, pero no temía a las autoridades, todavía no. Siempre había operado en la sombra, y por ahora la sombra aún lo protegía. Pero la luz del gobierno federal se acercaba, e incluso un hombre como José, que había construido su vida sobre la capacidad de manipular el miedo y el poder, no podía permanecer invisible para siempre. Se rumoreaba que el FBI había comenzado a investigar el caso. Corporación Cubana Americana. El Ricoel Acto, un arma forjada específicamente para desmantelar organizaciones como la suya, se estaba utilizando con cada vez mayor intensidad. Pero José no estaba preocupado. Hacía tiempo que había aprendido que en el mundo criminal no bastaba con ser poderoso. Había que ser intocable. Había construido su imperio sobre la lealtad, la familia y, sobre todo, el silencio. Nadie podía romper el código que unía a sus hombres. Al menos, eso creía él. Sin embargo, el silencio comenzaba a sentirse vacío. Había empezado a notar grietas incluso en su círculo más íntimo. Su hijo, José Miguel Jr., se había vuelto inquieto, ávido de algo más que las migajas que su padre estaba dispuesto a darle. Ya no respetaba las reglas del juego. Quería expandir el imperio, ser su verdadero heredero, pero la verdad era más compleja. José Jr. había heredado la ambición de su padre, pero no su paciencia. El anciano había construido su imperio mediante una planificación meticulosa, observando el mundo y tomando decisiones calculadas. Su hijo, sin embargo, era impulsivo, un hombre de acción, no de pensamiento, y esa impaciencia se convertiría en su mayor perdición. Al mismo tiempo, los lugartenientes de José, los hombres que lo habían acompañado desde el principio, comenzaron a presentir que algo no cuadraba. Ya no confiaban en su líder como antes. La paranoia se extendió como la pólvora entre ellos, y rumores de traición comenzaron a extenderse por los pasillos de la mansión. Circulaban rumores sobre la creciente impaciencia de su hijo, y los jóvenes, ávidos de poder y de riqueza, comenzaron a posicionarse. Lo que una vez fue una familia, una hermandad unida por la lealtad y la sangre, ahora era una mezcla volátil de antigua lealtad y nueva ambición. José sabía que la mayor amenaza para su reinado no provenía del FBI, sino de las mismas personas a quienes les había confiado su imperio, en la cima de su poder, cuando debería haberse sentido invencible,
José Miguel Batlle se dio cuenta de que era prisionero de su propio éxito. Su imperio era demasiado vasto, demasiado arraigado para controlarlo sin miedo. Lo había construido ladrillo a ladrillo, pero siempre fue frágil, porque en esencia se basaba en la ilusión de lealtad. A medida que surgían grietas en los cimientos, José se vio incapaz de confiar en los hombres que lo habían ayudado a construir el imperio. Cada apretón de manos, cada trato, cada mirada al otro lado de la mesa, ahora se sentía como una posible traición. Se había convertido tanto en el rey como en el peón de un juego que él mismo había creado. El mundo a su alrededor empezó a girar a toda velocidad. Las autoridades lo cercaban. Su hijo ansiaba poder. Sus hombres estaban desilusionados. ¿Y José? Estaba atrapado en el mismo silencio en el que una vez había confiado. Ya no era reconfortante, era asfixiante. Su imperio, el que una vez había controlado con precisión militar, ahora se le escapaba de las manos. El mundo exterior estaba cambiando, y él también. Lo que antes había sido un juego de poder cuidadosamente calculado, ahora se sentía como una apuesta peligrosa, una apuesta que podría destruir todo lo que había construido. En el silencio de sus pensamientos, José Miguel Batlle oyó el tic-tac de un reloj, el reloj del destino, y esta vez no había forma de escapar de él. Es una cruel verdad que todos los imperios, por muy cuidadosamente construidos que estén, acaban siendo destruidos por su propia gravedad. José Miguel Batlle se encontraba en el centro del imperio que había forjado con sus propias manos, y aún así sentía como los muros se cerraban sobre él. El peso de su éxito, la fortuna, el miedo, la lealtad, se había vuelto insoportable. Alguna vez había dominado el silencio de los hombres, el flujo de dinero y los hilos del poder como si fueran suyos. Pero ahora, el silencio se sentía diferente. Ya no susurraba obediencia, gritaba un colapso inminente. A finales de la década de 1980, justo lo que José había temido durante tanto tiempo, comenzó a tomar forma. La fuerza aplastante de la ley. Ricolas investigaciones cobraban impulso, cerrando el cerco a su red con la precisión implacable de un depredador que acecha a su presa. No era al FBI a quien temía, sino al desmoronamiento de su creación. Cada informe que recibía, cada sutil cambio en su imperio, confirmaba lo que había intentado ignorar. Se le agotaba el tiempo. Su reino, antaño estrictamente controlado y basado en la disciplina, ahora se tambaleaba bajo el peso de sus propias contradicciones. El dinero circulaba en grandes cantidades, pero con él llegaba el caos, la codicia, la traición y la fractura de la lealtad de quienes una vez lo habían llamado Don Miguel. Las primeras grietas aparecieron en su círculo íntimo. José Miguel Jr., su hijo, había sido una fuerza creciente en el negocio, ávido de poder, impaciente con la cuidadosa estrategia de su padre, había comenzado a hacer tratos a espaldas de José. Empezaron como susurros, pequeños préstamos a rivales, promesas de alianzas sin la aprobación de José. Pero la ambición de la juventud, el deseo puro de reclamar el trono, pronto se volvió demasiado grande para ocultarlo. José había construido su imperio en silencio, pero su hijo había llegado a creer que el ruido era lo que traía el poder. La brecha entre ellos creció, una guerra silenciosa, librada a puerta cerrada. El padre veía al hijo como un reflejo de todo lo que una vez había sido. Un hombre que se atrevió a desafiar el orden establecido. El hijo veía al padre como una reliquia. Un hombre demasiado cauteloso para alcanzar el imperio que legítimamente le pertenecía. El miedo de José no era perder su imperio, sino perder el control sobre lo único que realmente había dominado: la lealtad,
Y la lealtad, como bien sabía, se compraba y se vendía como cualquier otra cosa. Los hombres que una vez le habían servido con obediencia incondicional, ahora murmuraban sobre su propio futuro. Quienes se habían enriquecido con las ganancias de su imperio, también comenzaban a ver las grietas. El poder, antaño tan absoluto, era ahora una moneda que todos ansiaban comerciar. Algunos susurraban al FBI, otros buscaban refugio en la seguridad de nuevas alianzas. La traición ya no era un concepto lejano, era el aire que respiraba. José podía sentirla, infiltrándose en cada conversación, cada trato, cada mirada. Su imperio, antaño una intrincada máquina de control, ahora parecía un barco que se hundía, y José estaba al mando, incapaz de alejarlo de lo inevitable. Sus hombres, antaño leales, ahora hablaban de partida, hablaron de nuevas oportunidades. Pero tras esas palabras, José oyó la verdad. Lo estaban abandonando, y no podía evitarlo. La lealtad era un juego que había perfeccionado, pero incluso los mejores jugadores pierden al final. Ante todo esto, José hizo lo que mejor sabía hacer. Redobló sus esfuerzos. No sería él quien se derrumbara. No permitiría que este imperio se desmoronara bajo su mando. Cada movimiento que hacía ahora era calculado, desesperado, aferrándose a un clavo ardiendo, como si la estructura misma de su imperio pudiera repararse sola. Incrementó la violencia, creyendo que el miedo podría recomponer su reino fracturado. Cada rival, cada soldado desertor, era eliminado con rapidez, pero con cada ejecución, solo profundizaba la brecha entre él y quienes una vez habían confiado en él. Sin embargo, cuanto más apretaba José su control, más cosas se le escapaban de las manos. El gobierno, como una sombra, se acercaba, extendiéndose por cada rincón de su mundo. Ya no había lugares seguros, ni tratos imposibles de rastrear. El dinero fluía así, pero ya no tenía la misma calidez. Era frío, como si viniera de un lugar muy lejano, un lugar donde ya había perdido el control. La ilusión de control, la seguridad que una vez había construido a base de miedo y lealtad, era ahora una jaula de oro. En esos raros momentos en que José se permitía reflexionar, veía su vida convertirse en una broma cruel. Había construido su imperio de la nada, había resurgido de las cenizas del exilio, había convertido la derrota en triunfo, y sin embargo, allí estaba, en la cima de su poder, luchando por aferrarse a él. ¿Qué había ganado después de todo? Un reino construido sobre el silencio, ahora lleno de susurros de traición. Un legado, ahora manchado por la misma violencia que le había dado vida. Una vez había soñado con crear algo invencible, algo que resistiera la prueba del tiempo. En cambio, había construido un castillo de naipes, donde cada naipe era un hombre que podía comprarse y cada regla era una grieta a punto de ensancharse. Las investigaciones del FBI ya no eran sutiles. José sentía que la soga se apretaba con cada redada, con cada arresto de sus hombres. La verdad, que había evitado durante tanto tiempo, ahora era evidente. El imperio que había luchado por proteger se desmoronaba desde dentro, y las fuerzas externas se cernían sobre él. Su imperio había crecido tanto, tan poderoso, que se había vuelto incontrolable. Los mismos hombres que antes lo habían seguido sin cuestionarlo, ahora lo cuestionaban. La misma lealtad por la que había luchado se había convertido en una desventaja. José sabía lo que tenía que hacer. Tenía un último movimiento que hacer. La última táctica fue una jugada que podría restaurar su reinado o sellar su destino. Pero tuvo un precio. Al final, no se trataba de dinero, ni de poder, ni de control. Se trataba de sobrevivir. Y en el mundo que José había construido,
Sobrevivir significaba traicionar todo lo que siempre había defendido. Empezó a hacer tratos abiertamente, intercambiando la lealtad de sus hombres por su seguridad. Empezó a cortar lazos con quienes una vez fueron familia, reemplazándolos con forasteros, hombres leales solo a la causa, no al hombre. Pero José no solo jugaba con la vida de sus hombres, jugaba con el futuro de su imperio. La última apuesta fue su intento de controlar lo incontrolable, pero al hacerlo, desencadenó la misma destrucción que había evitado durante toda su vida. Su imperio caería no ante la ley, sino ante la traición de quienes una vez lo adoraron. Su mayor enemigo ya no era el FBI, ni los italianos, ni siquiera su hijo. Era el peso de su propia ambición. Y al final, el peso fue insoportable. En un juego de lealtad y traición, la traición final siempre viene de dentro. Y mientras José Miguel Batlle veía el fin de su propio imperio, se dio cuenta demasiado tarde de que ya había perdido. Cuando un hombre ha vivido con miedo, es lógico que su caída se mida en silencio. El imperio de José Miguel Batlle, antaño testimonio de su ambición, ahora yacía en ruinas, sus fragmentos esparcidos por el paisaje fracturado de su vida. El imperio había sido su fortaleza, su armadura contra el mundo. Sin embargo, con el paso de los años, los muros se debilitaron, los cimientos se derrumbaron. Al final, no fue el gobierno quien lo destrozó, ni los italianos, ni siquiera los hombres más jóvenes y ambiciosos que una vez le habían prometido lealtad. Era el tiempo y la misma lealtad sobre la que había construido su imperio, una lealtad que se había convertido en una cadena que lo estrangulaba desde dentro. José se sentó en la misma mansión, que una vez se sintió como un reino, ahora inquietantemente silenciosa. Las ventanas ya no ofrecían una vista de su reino. Ahora parecían barrotes de prisión. Afuera, el mundo seguía su curso sin él. Podía oír el lejano zumbido del tráfico, el ritmo de la vida continuando sin importarle el hombre que una vez había gobernado estas calles. La ironía era amarga. El silencio que una vez le había dado poder ahora se burlaba de él. El padrino de la pequeña Habana, el rey de las sombras, se había convertido en un nombre más, desvaneciéndose en la historia que una vez había controlado. El FBI había logrado lo que la violencia callejera no había logrado. Las redadas eran implacables, los arrestos implacables. Su hijo, José Miguel Jr., había quedado atrapado en la red, arrastrado con él. La traición a su propia sangre fue el golpe final. Su hijo había sido el heredero de su imperio, el hombre que llevaría el peso del nombre Batlle hacia adelante. Pero ahora, su hijo no era más que un criminal más en una larga lista de aquellos que habían caído en desgracia. José había construido un imperio sobre la lealtad, pero al final fue su familia quien más lo traicionó. La prensa hizo su agosto. Los titulares anunciaron su caída, presentándolo como el rostro del exilio cubano y el crimen organizado en Estados Unidos. La caída del padrino. El hombre que una vez controló millones, que movió dinero por canales invisibles y lideró una red criminal, ahora estaba preso en una celda federal. Su nombre, antes susurrado con temor y reverencia, ahora era una advertencia, una historia de ambición, sangre y las inevitables consecuencias de vivir al margen de la ley. Pero lo más trágico no fue la pérdida de su riqueza ni su poder. No fue la pena de prisión que le aguardaba, ni la caída de su imperio. Fue darse cuenta de que José Miguel Batlle había dedicado toda su vida a construir algo que jamás podría perdurar. El imperio que había creado, ladrillo a ladrillo, no se basaba en la lealtad, sino en el miedo. Y el miedo, aprendió demasiado tarde, es fugaz. Se puede comprar, pero nunca controlar.
El poder que lo había convertido en leyenda ahora no era más que un eco en los pasillos de su destartalada mansión. En sus últimos años, José se convirtió en una sombra del hombre que una vez fue. El fuego que lo había impulsado, la ambición que lo había alimentado, ahora no era más que una brasa que se apagaba. Pasó sus días en una pequeña celda, rodeado de hombres que jamás supieron su nombre, y mucho menos lo temieron. El mundo exterior había cambiado, y para José, lo único que quedaba era el peso de su propio legado. Un legado cimentado en la violencia, la traición y las promesas vacías del poder. Hubo momentos en que José se preguntó si todo había valido la pena. El imperio, el miedo, la sangre, todo le había parecido tan necesario, tan urgente. Pero en la quietud de su celda, rodeado solo por sus pensamientos, se dio cuenta de que, al final, todo había sido fugaz. El dinero, el poder, el miedo, todo había desaparecido. Y solo quedaba el eco de un hombre que una vez se creyó invencible. Creyó que podía controlarlo todo, que su voluntad podía doblegar el mundo a sus deseos. Pero, al final, fue el mundo quien lo controló a él. Su muerte llegó silenciosamente, como si fuera simplemente el siguiente paso lógico en la vida de un hombre que siempre había vivido con el tiempo prestado. En el hospital de la prisión, donde su cuerpo finalmente fue consumido por las enfermedades que lo habían aquejado durante tanto tiempo, no hubo dolientes ni grandes discursos. Solo se oía el zumbido de las máquinas, el olor estéril del antiséptico y el tic-tac distante e impersonal de un reloj. El mundo exterior continuaría sin él, indiferente al hombre que una vez controló un imperio criminal. Y al final, José Miguel Batlle no fue más que una nota a pie de página en la historia del crimen, una advertencia para quienes creían que el poder se mantenía solo con la fuerza, pero incluso muerto, su nombre pesaba. Su historia se convirtió en leyenda, la historia del hombre que construyó un imperio de la nada y lo vio desmoronarse bajo el peso de su propia ambición. Su vida, trágica en su ironía, sería recordada por quienes vinieron después, no por los crímenes que cometió, sino por las lecciones que dejó. La lección de que el poder, por muy cuidadosamente forjado que sea, siempre es temporal. La lección de que la lealtad, por inquebrantable que sea, siempre es frágil. Y la lección de que incluso el imperio más poderoso caerá algún día, como todos los imperios, bajo el peso de su propia codicia, ambición y la traición que conlleva. José Miguel Batlle había construido su imperio sobre la base del silencio, pero al final fue el silencio el que lo sepultó.